Primera de Corintios capítulo 6, versículo 5. ¿Estamos allí? En el nombre de Jesús. Para avergonzaros lo digo, pues que no hay entre vosotros sabios, ni aun uno, que pueda juzgar entre sus hermanos, sino que el hermano con el hermano pleitea en juicio, y esto ante los incrédulos. Así que, por cierto, es ya una falta en vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos. ¿Por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudados? Pero vosotros cometéis el agravio y defraudáis, y esto a los hermanos. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y estos eran algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Amén. Aquí vemos que Pablo viene hablando en medio de esta situación, de estas cosas que estaban pasando en la iglesia de los Corintios. Comienza el capítulo 5, dice un caso de inmoralidad juzgado. Después el capítulo 6, litigio delante de los incrédulos. Nosotros conocemos muy bien de qué se tratan esos temas porque lo hemos leído muchas veces, ¿cierto? Vemos que Pablo viene hablando de estas cosas. Y después en el versículo 5 del capítulo 6, Pablo dice, para avergonzarlo lo digo, pues que no hay entre ustedes sabios ni aun uno que pueda juzgar entre sus hermanos. Habla de esta sabiduría para nosotros poder inclinar todas las acciones que a diario tenemos que practicar, todas las decisiones que a diario tenemos que tomar, todas esas cosas que a diario tenemos que juzgar. Pablo dice que no había entre ellos ni aun uno que pudiera juzgar entre los hermanos. Pero debe ser así en medio de la iglesia. No. Santiago dice, el que está falto de sabiduría, pídasela a Dios, el cual la da sin decremento, o sea, abundantemente. Da al Señor la sabiduría. ¿Por qué? Porque Él es un Dios de toda dádiva. Él es un Dios que les gusta darnos las cosas. Pero ¿cuáles cosas? Las que realmente nos aprovechan, como en este caso, la sabiduría. Por eso la palabra dice que todas las peticiones que tengamos se las dejemos a Él y Él las responderá de acuerdo a su voluntad, porque su voluntad es buena para con nosotros, pero es lo que nos conviene, lo que en realidad nos aprovecha. Por eso Pablo habla de esto y después dice abajo, todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Entonces, es una cuestión, es una actitud de alguien que realmente puede conducirse de acuerdo a lo que Dios dice. Ojo, siempre dejando la salvedad que no es alguien que nunca peca. Porque a veces nos cuesta nosotros recibir las verdades de la Biblia, precisamente es por eso. Porque pensamos estar en el lugar de Jesús y no podemos estar en el lugar de Jesús porque en Jesús no había pecado. Y la Escritura dice que no hay hombre que no peque. Por eso dice que si confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo para limpiarnos. Entonces siempre hay que tener eso claro, nuestra naturaleza. Que dice Pablo que mientras estemos en el cuerpo estamos apartados del Señor. O sea, Pablo dice presente o ausente, procuraré serle agradable. ¿De quiénes somos? Pues en realidad que el bien no mora en nosotros. El querer hacer el bien y el hacerlo no está en nosotros. Y nosotros tenemos que entenderlo. Por eso Dios pone en nosotros el querer y el hacer. Es importante entender esto, que Dios quiere que tengamos sabiduría.
para nosotros tomar decisiones a diario. El Señor le dice por medio de Jeremías a su pueblo, en Jeremías capítulo 7, dice, palabra del Señor que vino a Jeremías diciendo, ponte a la puerta de la casa del Señor y proclama allí esta palabra y di, oí palabra del Señor, toda Judá, los que entráis por estas puertas para adorar al Señor. Así ha dicho el Señor de los ejércitos, Dios de Israel, mejorad vuestros caminos y vuestras obras, y os haré morar en este lugar. No fiéis en palabras de mentira diciendo, templo del Señor, templo del Señor, templo del Señor es este. Pero si mejorareis cumplidamente vuestros caminos y vuestras obras, si con verdad hicieres justicia entre el hombre y su prójimo, y no oprimieres al extranjero, al huérfano y a la viuda, ni en este lugar derramares sangre inocente, ni anduvieres en pos de dioses ajenos, para mal vuestro, os haré morar en este lugar, en la tierra que di a vuestros padres, para siempre. Amén. ¿Qué debemos de ver acá? Que el Señor envía a Jeremías a su casa, al templo, y le dice, mira, todos los que se meten aquí, que vienen a adorar al Señor, escuchen palabra del Señor. Escuchen palabra del Señor. ¿Y cuál era la palabra del Señor? Mejoren sus caminos. Y esto es importante, porque allá está diciendo Pablo, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Esto es importante irlo un poquito más adelante al capítulo 10, porque Pablo 2 veces hace la declaración de esa misma palabra, en el capítulo 7 y luego en el capítulo 10, Pablo dice, en el versículo 23 dice, todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Nota esto, Jeremías está diciendo, no os confiéis en esta palabra que ustedes tienen, templo del Señor, templo del Señor, templo del Señor, es este. Porque Dios dice que es una palabra de mentira. Oí palabra del Señor. Cuando yo me pongo a ver este capítulo 6 de Primera de Corintios, yo me doy cuenta de algo, que Pablo empieza a decir eso y después empieza en el versículo 9, dice, no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios, no el rey, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones. Y pare usted de contarle ahí para abajo. Y empieza Pablo a decir una serie de cosas que Dios ha declarado desde la antigüedad que son así, pues, que tales personas no van a estar con Él, tan sencillo como eso. ¿Qué entendemos acá? Que alguien sabio para juzgar es alguien que realmente mejora su camino, pero lo mejora de acuerdo a qué? De acuerdo a lo que el Señor dice. Y eso es lo que le estaba diciendo Jeremías. Oí palabra del Señor. Es tremendo. Porque el Señor iba a dar los lineamientos para que este pueblo realmente pudiese morar delante de Él. Y pudiesen decir con toda propiedad, mira, este es el templo del Señor. Porque ellos entraban en realidad a someterse a lo que el Señor decía. La pregunta acá, ¿cuántos de nosotros sabemos que nos estamos edificando? Porque Jeremías dice, mejorad vuestros caminos. Y dice Pablo que todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Allá cambia, porque él allá comienza a hablar de algo que es más para mi hermano. O sea, si yo como carne y mi hermano no lo hace, o sea, buscaré yo de trabajar en favor de algo que edifique en vez de alimentarme. De buscar la edificación. Entonces, eso habla de mejorar. Habla de impartir algo en medio que a otro lo edifique. Habla de mejorar, porque edificar es mejorar. Edificar es hacer algo nuevo en nosotros. Eso es edificar.
Y es lo que Dios busca en nosotros. ¿Qué Dios busca en nosotros? Edificarnos. Por eso podemos ver muchas veces en nuestra vida que vienen y se repiten luchas, pruebas, situaciones, porque Dios no busca de que la situación tenga una resolución. Dios busca de edificarnos. Entonces, ¿quién realmente es el que está perdiendo en medio de la situación? El que no está siendo edificado. Pero el que está siendo edificado está siendo fortalecido, porque para eso es la situación. Porque dice Pablo que el que comenzó en nosotros lo perfeccionará. Amén. Habla de que Dios está haciendo una obra en nosotros. Dice Pedro, el que ha padecido en la carne terminó con el pecado para vivir el tiempo que resta ahora, bueno, haciendo la voluntad del Señor. Habla de estas cosas que el Señor está haciendo en nosotros. El Señor nos está edificando. Pero nos está edificando ¿cómo? A su manera. ¿Y cómo lo hace Él? Con situaciones. La gente entiende que alguien maduro es alguien que sabe responder a algunas situaciones de alguna manera. Ese es alguien maduro. O sea, alguien inmaduro es que responde a las cosas de una manera, en este caso inmaduro, de una manera inmadura. Y alguien maduro es que responde a las cosas de una manera madura, para no entrar en... Así lo juzgan las personas. Pero realmente para Dios, ¿quién es alguien maduro? El árbol de mango. El mango está verde y cuando está verde, tú te pones a mirarlo y es porque no se ha desarrollado. Cuando empiezas a ver, de repente ves otro, oye, está pintón, se ha desarrollado un poquito más que este. Y cuando vas al otro maduro, porque se ha desarrollado más que este. Esa es la madurez, el desarrollo de algo. Pero ¿qué pasa? Que la madurez depende de nosotros. Depende de nosotros. Obviamente cuando un árbol, un pájaro va y picotea un fruto, pues, y el fruto se daña, no es culpa del mango, el mango es el culpable, por decirlo así. No, pero vemos que de él depende que él llegue a la madurez, porque la raíz sigue soltando sobre él lo que él necesita para llegar a la madurez. Es importante esto porque Dios va edificando nuestras vidas. Él lo va haciendo. Y una y otra vez. Nota que Israel vieron sus obras 40 años. A veces vemos eso como algo malo. Bueno, es malo que hayan durado 40 años viendo las mismas obras de Dios. Sí, eso sí es malo. Pero ver las obras de Dios no es malo. Porque todos los hombres de Dios desde el comienzo hasta hoy han visto las obras de Dios en ellos. Pablo estaba hablando de eso. O sea, estoy persuadido, o sea, alguien lo persuadió a él de que en otro que creyera en él también iba a hacer la obra. ¿Por qué? Porque lo hizo en él. Y eso lo dice en el mismo libro de Filipenses cuando él dice, por todo y para todo he sido enseñado. Ese es el cierre de Filipenses. Por todo y para todo he sido enseñado. Porque esa es la persuasión que Dios le da. Que a la final Dios lo enseñó y lo hizo estar así, asado, así, de una manera. Él muchas veces sintió que no era, muchas veces sintió que no iba a pasar, pero en realidad quedó persuadido de que comenzó, terminó. Y esto es lo que Pablo enseña. Entonces Pablo está diciendo aquí que todo me es lícito, o sea, me es permitido hacer. Todo nos es permitido hacer. Pregunta, todo. A nosotros nos es permitido hacer todo. Pero es lo que Pablo está diciendo. Entonces, es importante uno tener conocimiento. Porque yo no puedo agarrar cualquier tema de la Biblia y llevarlo a cualquier situación de la vida. Porque realmente no tiene una cosa que ver con la otra. Y Dios dice en el Salmo 10, al malo, ¿qué tienes que ver tú con mis palabras? O sea, porque sus palabras no son para todo el mundo. Sus palabras son para aquellos a los cuales
Él las preparó, a los cuales Él se las envía, a los cuales Él sabe y conoce. Porque hay gente que piensa que en esto Dios hace acepción de personas. No, sino que Él tiene un previo conocimiento de todas las cosas y Él sabe quién le quiere recibir y quién no. Tan sencillo como eso. Por eso dice, a los que antes conoció también los predestinó. Entonces ahora el mundo piensa que todo el mundo está predestinado. No dice eso la Biblia. Él predestinó a los de Él. Amén. Para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Eso fue lo que dijo la Biblia. Amén. Y esto es lo que nosotros tenemos que entender. Entonces, todo me es lícito, pero no todo me conviene. O sea, todo me es lícito. Bueno, todo me es lícito en el sentido de la palabra. Pero en el sentido que la palabra me permite muchas cosas, hay cosas que no me convienen. ¿Se ve? ¿Por qué? Porque Dios me está edificando. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Amén. Entonces, mejorad vuestros caminos. Ok, mejorad vuestros caminos, yo me voy a portar mejor. Eso, Dios dice, eso no es mejorar tus caminos. Jesús te puede decir, mira, lo que los hombres creen que es muy bueno, delante de Dios es abominación. Porque mejorar nuestros caminos es según el lineamiento que Dios nos da. Allí es donde vamos a mejorar nuestros caminos. ¿Y cuál es el lineamiento que Dios nos da? Bueno, ya Dios lo predeterminó. Ya Dios dijo cuál es el lineamiento. Por eso la iglesia, por eso las palabras de Dios, por eso el obrero usa la palabra, sabe, porque Dios ya predeterminó algo que fuese así. Y nosotros, como siervos de Cristo, deberíamos saber eso. Que nosotros deberíamos saber qué es lo mejor, sí. Pablo dice, para avergonzarlos lo digo, pues no hay entre ustedes sabio, ni aún uno. Es triste, porque la palabra de Pablo dice, o sea, esto que voy a decir, lo digo para que sientan vergüenza, es lo que está diciendo Pablo. O sea, yo no digo esto, y la gente, ay, eso a mí no me da vergüenza. Bueno, imagínate en el nivel que está ese, que ni siente vergüenza. Cuando Pablo dice, para avergonzarlos, les digo esto. El que no le cayó el 8 ahí, como dicen los mexicanos, o sea, ese realmente sí está bien mal. Pero el que por lo menos le da vergüenza, uy, sí, bueno, no es que está bien, pero por lo menos entiende que debería mejorar un poco su caminar delante del Señor. Amén. Porque deberían ser sabios. Y este es el problema a veces, que Dios nos habla y nos herimos con las palabras. Pero Jesús dijo que Dios no lo envió a Él a condenar al mundo, sino que lo envió para que el mundo por medio de Él fuese salvo. Por eso dice Santiago, recibí con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar sus almas. La palabra no es para herirnos, aunque ella hiere, porque son clavos bien inconados, pues, o sea, o alguien que lo afirma bien, amén. Pero ella no es para herirnos, pero ciertamente hay mucha gente que se hiere y tú lo ves gritando por allí, no, que condenan y esto. Y lo que es una disciplina, lo ven como algo que no es de Dios. Y hemos entrado en una generación tan peligrosa, como Pablo le decía a Timoteo, oh Timoteo, debes saber que en los últimos tiempos vendrán tiempos peligrosísimos, Timoteo, porque habrá hombres amadores de sí mismos, vanagloriosos. ¿Qué es vanaglorioso? No es vanagloriarse, eso no es vanaglorioso, para que entendamos. Vanaglorioso es que lo que tengamos por estima es vano, o sea, no tiene nada de gloria. ¿Se ve? Eso es un hombre vanaglorioso, no vanagloriarse, porque vanagloriarse es gloriarse en vano, pues.
Pero vanagloriosos son personas que lo que realmente tienen por estima es vano, amadores de sí mismos. Hoy vemos eso en medio de la iglesia. Y yo sé que es el Señor siempre inclinándome, moviéndome en estos sentidos, porque hay gente que no les gusta realmente que se le predique una palabra que los confronte, sino que siempre se les esté acariciando. Y eso no es el Evangelio. Nunca ha sido el Evangelio. Vemos a un Jesús que insistió en esto. Hablaba yo la prédica pasada de esto. Jesús empieza a comenzar a hablar palabras y que tenían que comerlo, que tomar su sangre. Y muchos decían, dura esta palabra, ¿quién la puede escuchar? O sea, ¿quién puede escuchar esto? Eso era lo que se decía. Entonces dice Juan que muchos se empezaron a apartar de Jesús y ya no andaban con él. Y Jesús volteó y miró a sus discípulos. Entendemos a sus 12, ¿verdad? Y dijo, ¿se quieren ir ustedes también? A sus más íntimos. Podemos entenderlo así también. Y les dijo, ¿se quieren ir ustedes también? Hermano, yo no sé cómo usted quiera poner eso, que no se sienta que hiere. Sí se siente que hiere en todos los sentidos. No cuando uno lo lee como un tercero, sino cuando uno se pone allí en primera persona, que se lo esté diciendo el Señor a uno, directamente mirándolo a uno, ¿te quieres ir también? Es tremendo esto. Claro que es tremendo. Es tremendo un Jesús que sabe que Pedro lo negó 3 veces y le pregunta, Pedro, ¿me amas? 3 veces. Eso es tremendo. Porque es un Dios que nos confronta. ¿Para qué? Para obtener nuestra voluntad. Para eso nos confronta. ¿Para qué nos confronta el Señor? Para que reconozcamos que los lineamientos son de Él. Porque nunca vamos a poder mejorar nuestros caminos si los lineamientos son nuestros. Entonces venimos a la iglesia y queremos que Dios nos hable lo que a nosotros nos parece. Ahora ser cristiano es lo que a nosotros nos parece. Pero la Biblia no nos dice, mira, ser cristiano es lo que a ti te parece. No, te dice que te pares en los caminos y preguntes por las sendas antiguas y veas cuál es el buen camino. No quites los lineamientos que pusieron tus padres. ¿De qué estamos hablando? O sea, ¿dónde perdimos el sentido de estas cosas? No podemos perder el sentido de algo que no tenemos. No podemos perderlo. Simplemente que queremos establecer nuestras tradiciones delante de Dios. Y no se puede. Siempre que vengamos al Señor, el Señor nos va a dar sus lineamientos. Siempre. El que quiere caminar con el Señor tiene que estar dispuesto a ir muchas veces a ciegas, sin saber lo que hay adelante. Si no, no puedes ir con Él. Es así. Asaz decía, yo no sabía que me llevabas de la mano. Pero él decía que no entendía. Lo declara después como una torpeza. Tan torpe era yo que no entendía, pero la realidad era que no entendía. ¿Cuántas veces hemos estado como Asaz que no entendemos? Pero para eso es la fe, porque es por fe, no hay otra manera, no hay otro canal. Cuando usted dice, mira, ese refresco va a subir por ese pitillo, si no, no. Esas cuestiones de donde uno ve que en el cine tienen que salir el refresco así, ese es un envase que tiene puro gas, es como una bombonita. Esas las venden aparte en la Pepsi Cola, cuando yo trabajé en Pepsi, esas eran bombonas y esas van y las instalan. Esas ya vienen, pues eso tienen bastante gas. Y esas salen por una manguerita. Si no pasa por esa manguerita, eso no va a salir nunca allí. Una manguerita que es la que la lleva y usted abre eso ahí y usted ve que el refresco sale y sale bastante gas. Eso es tremendo y eso va comprimido así como comprimen el gas. ¿Qué quiero decirte? Que solamente por ese canal se va a pasar. Igual con nosotros. Nosotros no podemos caminar con Dios sino por fe.
Ahora por la fe, dice Hebreos 11, que entendemos. O sea, obviamente nosotros tenemos que tener conciencia, conocimiento, saber lo que Dios nos dice. Algo tremendo que el Señor le dijo a Israel. Israel, mira, yo te voy a decir, eso está en el libro de Deuteronomio. El Señor le dice, mira, tú puedes comer estos animales y esto no podrás comer. Estos animales inmundos no los podrás comer. Uno lee y uno dice, ¿por qué inmundos? Bueno, Dios dice que tienen pezuña y rumian o no rumian. Un animal es inmundo porque rumia o no rumia, porque tiene pezuña o porque le falta. ¿Será eso lo que Dios quiere decir? Cuando tú lees todo esto, tú te das cuenta que Dios simplemente les estaba declarando a ellos, yo digo lo que es inmundo y yo digo lo que es puro. Amén. Sencillo. Y esto era lo que este pueblo tenía que entender y lo que nosotros tenemos que entender hoy. O sea, ¿quién te dice a ti qué es bueno y qué es malo? El Señor. ¿Quién te dice qué es puro, qué es impuro? El Señor. Pero estos acá eran tan necios que los incrédulos juzgaban las cosas de los creyentes. Qué absurdo. Cuando el que tiene que juzgar las cosas de los creyentes es el Señor. Es así. Por eso la Escritura pone en un lugar especial a esa gente de Berea. Siempre hablamos de los de Berea y cuando la gente escucha, el que sabe, ¿no? El que tiene conocimiento de la palabra, escucha a los de Berea, es algo especial, ¿verdad? Uno quisiera, yo soy como los de Berea. Amén, que escudriño y veo si Dios dice esto, es así. Si no lo dice, ni que me lo diga quien me lo diga, no lo recibo. Y es bueno eso, porque eso es sabiduría, eso es conocimiento. Y eso es lo que hace que nosotros andemos con nuestro Dios y que nuestro Dios ciertamente esté con nosotros. Y eso es lo que está diciendo Jeremías. Le está diciendo a ese pueblo, ahí de verdad el Señor va a estar con ustedes así como ustedes dicen. Como decían ellos, templo del Señor, templo del Señor, templo del Señor es este. Es tremendo que el Señor dice, hasta 3 veces lo dice. Que es tremendo el Señor cuando quiere hacernos entender algo. Él es así, Él es claro, es así. Pero hay algunos que dudan de esa bondad que Él tiene. Como que Él lo hace y siempre tiene que hacerlo, ¿no? No podemos dudar que eso es bondad de Él y que eso nos debe mover a nosotros a mejorar nuestros caminos, a acomodar nuestros caminos. Nosotros no hay tal día, para nosotros los cristianos, no hay tal día que yo me paro y ya estoy confiado. No hay tal día. Porque usted no puede decir que no hay batalla en tiempo de guerra. Y siempre que estemos en el mundo, estamos en guerra. Siempre no haya venido nuestro Salvador quebrando ese cielo, estamos en guerra. Porque hay un diablo mentiroso que no nos da cuartel. Hay un diablo mentiroso que nos ataca desde que nos levantamos. Yo literalmente a veces en la mañana de que me paro, lo digo así, que es tremendo, Señor. Desde que uno se levanta una lucha. Literalmente el enemigo es tremendo. Ojo, sabe que está vencido. Sabe que le queda poco tiempo. Eso es lo que dice la palabra, que como él sabe que porque queda poco tiempo sale a engañar, a ver a quién engaña. Qué malo es, ¿no? Qué malo. Uno dice qué malo porque, uy, qué tremendo, ¿no? Tener ese sentido, esa maleza de... Yo veo malo cualquier cosa que yo le haga a alguien que no me está haciendo nada. Eso es malo. ¿O no? ¿Y por qué? Porque el Señor me dijo, amarás al Señor tu Dios y amarás a tu prójimo como a ti mismo. En eso se resume toda la ley. O sea, que nada más el simple hecho de que yo le haga algo a alguien que no me está haciendo nada, eso es malo.
Eso viene del diablo. Así es el diablo. Y tenemos que tener esa sabiduría para medirlo en ese sentido. Porque a veces leemos y leemos la palabra y queremos que guardar como mandamiento y parece que literalmente nos paramos un día y, ay, estoy haciendo esto para ver. Yo diezmo, yo ayuno, yo oro. Literalmente lo que decía el fariseo. Lo hacemos. Aunque no con las mismas cosas que él decía, pero literalmente lo hacemos y no nos damos cuenta o no nos podemos identificar con ese fariseo. Cuando Jesús lo dijo para que nos identificáramos con ese fariseo. Es así. Que simplemente no se pudo parar y reconocer su naturaleza y pedir ayuda. Eso fue lo que hizo el publicano. Reconoció su naturaleza y pidió socorro, auxilio a aquel que es poderoso para dar socorro, aquel que es poderoso para ayudar, pero al que se lo pide, al que pide, se le dará, dice el Señor. Pero el que pide es porque sabe primero a quién le está pidiendo y sabe lo que pide también, amén, porque no responde por cada cosa. Por muy siervo de Él que usted sea, el Señor no responde en cada cosa que usted se le antoje, como algunos enseñan por allí, no. Él responde todas las cosas de acuerdo a su voluntad. Así es el Señor. No es lo que nosotros queremos, y eso hay que entenderlo, porque somos siervos. Y el siervo hace lo que su Señor dice. No es lo que nosotros queremos, es lo que Él quiere. O sea, tenemos que entender que para mejorar nuestros caminos, tenemos que saber qué Él quiere, qué Él pide de nosotros, porque está muy bien, a veces tenemos los mandamientos y el Señor pide esto, sí, mira, Él dice que pide al Señor hacer justicia, amar misericordia, humillarte ante tu Dios. Uy, alabado sea el Señor. Ya yo la pasé, ¿verdad? Nada más porque dije el verso. Pero resulta que muchas veces no sabemos ni qué el Señor nos está pidiendo a nosotros. ¿Y por qué? Porque no tenemos sabiduría para escuchar cuando venimos a la casa, para escuchar cuando el Señor nos está hablando. No tenemos sabiduría. Si tuviéramos sabiduría, sabemos que Él nos está pidiendo. Qué bueno saber qué pide el Señor de nosotros. Eso es lo mejor que nos puede pasar. Saber qué Él quiere que hagamos. Eso es una bendición. ¿Sabes por qué? Porque si yo sé, voy y lo hago, ¿o no? Pero hay gente que no sabe lo que el Señor pide de ellos porque no escuchan al Señor. Hay gente que no sabe porque lo omiten voluntariamente. Cuando es una bendición saber que Él quiere porque uno va y lo hace. Y al hacer lo que sabe uno que lo está agradando porque dice lo que Él quiere, ¿o no? Entonces es necesario ser sabio para juzgar las cosas. Es necesario ser sabio. Es necesario ser una persona madura para juzgar lo que Dios me dice y no salir al arrebato de que me están condenando, de que no es así, de que no debería ser así, de que eso no es de Dios y a tirar 3 patadas ahí como el chavo. Hay que ser sabios. ¿Para qué? Para discernir lo que Dios me está diciendo. Porque a veces yo entiendo que alguien llegue a la iglesia y tenga unos meses, un año pues todavía, que no es pasable. No es pasable, no es pasable. Pero personas que tienen años en la iglesia y todavía tengan esa actitud con el Señor, no, eso no es digno ni siquiera de considerarlo, hermano. No. Nadie puede tener esa actitud delante de Dios ya con cierto tiempo. Ya deberíamos haber madurado para entender que en la iglesia habla el Señor. Por muy incrédulo que nos hayamos parado un día, sabemos que cuando lleguemos a la iglesia, Dios va a hablar. Porque Él es Dios. Y Él lo ha dicho, que Él es fiel. Aunque nosotros seamos infieles, Él permanece fiel. ¿Y por qué lo hace? ¿Por qué Él permanece fiel? Porque Él no puede negarse a sí mismo. O sea, porque yo soy así, dice el Señor.
porque yo soy así. ¿Qué hago? Dice el Señor. Si así soy, fiel. Qué tremendo nuestro Dios. Es así. O sea que yo, por muy incrédulo que me sienta un día, no voy a dudar de que el Señor me va a hablar. Amén. O sea que esa confianza que es la fe es mi canal para yo absorber a diario lo que el Señor quiere que yo tenga. Porque a veces nos convertimos en personas que, bueno, cuando no hay prueba, Dios está conmigo, pero cuando vienen las pruebas, no, algo hice mal, algo hice malo. Uy, y de repente si hicimos en realidad algo malo, eso fue esto. Entonces ya tantas cosas que hemos aprendido de que no es por gracia, no es por obra, ya eso cambió otra vez. Ahora es por obra, no es por gracia. O sea, tantas cosas que desacomodamos en un momento y ni siquiera nos damos cuenta de que la Escritura nos enseñó ya eso. Y ya lo sabíamos. Entonces empezamos a echar a perder cosas. ¿Por qué? Porque no tenemos sabiduría. No tenemos sabiduría para entender. No somos personas maduras que estamos realmente recibiendo el proceso que Dios nos da para ver las cosas. Cuando tú ves a un Israel que Dios le quitaba el agua, se fue a Hidrocapital. Está bien, Israel, hoy le echaste la culpa a Hidrocapital. Pero llegó Dios y te sacó agua de la roca, Israel. Entonces faltó el agua otra vez. Hidrocapital. Oye, deja Hidrocapital tranquilo. Mira para el cielo donde viene tu socorro. Entonces siempre era que en este caso es Moisés. Yo no sé qué problema tenía Moisés con esa llave, ¿verdad? Que siempre estaba cerrándola para que esa gente no tuviera agua. Le cortaba el agua. Parece que él tenía un tanque para Aarón y él y Miriam, ¿verdad? Y le cortaba el agua al pueblo. Pero es eso, porque esa falta de sabiduría para entender que Él mismo va con nosotros. Esa falta de sabiduría que Dios quiere que haya algo en nosotros diferente. Esa falta de sabiduría para ver que Dios nos está haciendo crecer. Tú ves que un niño pequeño viene y le dicen una palabra fea y se ofende, pero a alguien más maduro se lo dice y ya no le para. ¿Por qué? Porque es más maduro, ¿cierto? Así deberíamos ser nosotros en la fe, ¿o no? Hay cosas que en la vida llegan, pero ya llega un momento donde uno va. Esto no quiere decir que tú al pecado ya no le vas a llamar pecado, que tú vas a justificar al impío o tú no vas a corregir al impío. No quiere decir eso. Pero quiere decir que ya en ti hay más sabiduría para entender que el Dios de los cielos es el que está imponiendo esas cosas delante de ti. Jeremías escribe Lamentaciones y Lamentaciones no es simplemente decir lamentate. Eso no es Lamentaciones. Pero Lamentaciones, el centro del mensaje es que ellos se lamentaran por no haber obedecido a su Dios. Amén. Porque al ellos lamentarse, ¿qué hubieran hecho ellos? Se hubieran vuelto a su Dios. Por eso yo veo que Jeremías termina de una manera tremenda y siempre lo recuerdo porque el Señor me dio ese texto, que es cuando Nabucodonosor le dice a Joaquín que se siente a la mesa y pone su reino por encima de todos los demás reinos. El súbdito de Nabucodonosor, en primer término, que iba a recibir órdenes de él, ahora era Joaquín. Vamos allá a Jeremías, que lo leamos. 54. Jeremías 52. Uy, siempre digo 54. Bueno, vamos a ponerle 2 capítulos para no equivocarme, si no estar en lo correcto. Jeremías 52, mira esto, versículo 31. Y sucedió que en el año 37 del cautiverio de Joaquín, rey de Judá, en el mes 12º, a los 25 días del mes, Evil-Merodach, rey de Babilonia, en el año primero de su reinado, alzó la cabeza de Joaquín, rey de Judá, y lo sacó de la cárcel.
y habló con él amigablemente e hizo poner su trono sobre los tronos de los reyes que estaban con él en Babilonia. Amén. Entonces vemos lo que hace este Nabucodonosor, ¿verdad? Que es lo mismo. Cuando tú dices Nabucodonosor, es como que dijeses Artajerjes, porque eran reyes que venían de un legado. Este rey que estaba aquí era el legado de Nabucodonosor, este rey que reinaba allí. Porque aunque los imperios empezaban a mudar, era un legado. Cuando tú lees Daniel te das cuenta de eso, porque Daniel es el que explica esas cosas, hablándole a Nabucodonosor. Daniel explica estas cosas. ¿Quién llevó a Joaquín prisionero? Nabucodonosor, ¿verdad? ¿Y qué le había dicho Dios a ese pueblo por medio de Jeremías? Que si se dejaban llevar por él, si salían por las buenas, él les haría bien. Y eso es lo que nosotros entendemos. Entonces, este rey Joaquín fue levantado por esa misma promesa que Dios hizo. ¿Y qué le pasó a este rey? Bueno, por haberse lamentado. Amén, porque tenemos que entenderlo así. Dios lo restituyó. Y ese es el propósito de Lamentaciones. Lamentaciones viene para darnos una enseñanza a nosotros. Y Jeremías dice en Lamentaciones palabras como que el que lo hieren, el que dé la mejilla al que le hiere, que sea colmado de muchas afrentas, porque es Dios quien se lo impone, que se lo puso. Como quiera leerlo usted, porque es una cuestión para que nosotros entendamos que en el medio de la situación nosotros debemos de lamentarnos, porque Dios no corrige ni castiga a nadie voluntariamente, porque Él quiso. Esa es la palabra. O sea, Dios no castiga a nadie porque Él quiso, sino porque el hombre peca. Y por eso Él nos castiga. Que si lo leemos también en un sentido diferente, podemos poner allí la palabra corrige. Amén. Nos corrige. ¿Y qué hacemos nosotros cuando Dios nos corrige? Bueno, muchas veces hacemos otras cosas que no debemos hacer. Lo que debemos hacer es lamentarnos. Porque dice Jeremías en Lamentaciones, ¿por qué se lamenta el hombre que vive? Laméntese el hombre que vive en su pecado. O sea, laméntese porque pecó. Amén. Pero a veces nos lamentamos, nos molestamos, pero porque no nos gustan las cosas. Porque no fue así. ¿Podrá alguien así mejorar su camino? ¿Podrá alguien así mejorar su camino? Rotundamente no. Nadie, mira, ninguna persona, no hay persona alguna que no tenga conciencia de que algo es malo y de que algo es bueno, que pueda inclinarse a hacer algo mejor. Para uno mejorar, uno tiene que saber cómo algo, como mínimo, no es mejor. Como mínimo, cómo es mejor. O sea, ¿qué es lo que no debo hacer para mejorar? Y eso es lo que precisamente Dios nos muestra, porque eso es lo que dice el apóstol a los hebreos, que la palabra nos desnuda, Dios nos muestra. ¿Para qué Dios nos muestra a nosotros? Para que nos lamentemos. Es así. Este Joaquín uno puede verlo como ciertamente un desobediente, igual que nosotros. Porque hay gente que juzga así, no, aquel era igual que nosotros. Porque Dios vio de los cielos y dijo que no hay uno, ni siquiera uno. Y esto es tremendo porque es la palabra cuando dice ni siquiera uno, ni siquiera uno. Mira de Dios en el cielo viendo con tristeza a todos los seres humanos y diciendo a Dios, uy, no hay ni siquiera uno. Y ya su pensamiento.
tengo que ir. Qué tremendo, ¿no? Ponerse en el corazón de Dios. ¿Qué dijo Él? Cuando nos está diciendo Pablo que Él no tuvo por gran cosa ser Dios. Pues. No lo estimó, ni se aferró a eso. Es el pensamiento que hay en Dios, porque Pablo está diciendo allá este pensamiento que tuvo también en Cristo Jesús. Era su pensamiento. Es tremendo las cosas que el Señor le mostraba a Pablo para que nos escribiese. Lo que él pensaba. Qué tremendo. Mira esto, Dios en los cielos, no hay uno. A mí no me importa, soy Dios. Voy a bajar. Tremendo. Imagino al Señor viendo al diablo engañándonos a nosotros y nosotros no teniendo poder para ir en contra de esas maquinaciones. Digo nosotros hablando de la naturaleza humana. El Señor viendo eso y entonces Él dijo, voy a destruirlo. Y por eso dice la palabra que Él vino a destruir al que tenía el imperio de la muerte. Qué tremendo para darnos oportunidad a nosotros. Qué tremendo este pensamiento del Señor. ¿Cómo Pablo podía ver? Porque el Señor muestra. El Señor nos muestra. Pero la sabiduría, Él nos las enseña. Él nos muestra muchas veces las cosas. Hay gente que el Señor le muestra cosas. Hay gente que Dios le da sueños. No saben decir ni papa del sueño. Porque Dios no le da sabiduría. Porque la sabiduría viene de la obediencia. Cuando usted pide, es porque usted obedece, porque Dios dijo pide. Jesús aún le dijo a sus discípulos, mira, piden para que reciban. Aún no habéis recibido porque no habéis pedido. Pedid para que reciban su galardón esté completo. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Esos son mandamientos. Esos son exhortaciones, son mandamientos. Porque el que pide recibe. O sea, ¿qué te está diciendo? Que el que no pide, Dios no le da. Porque Jesús está diciendo, no habéis recibido porque no habéis pedido. ¿O no? ¿De qué estamos hablando, pues? Porque muchos tienen ese mandato ahí y no lo ven así. Si para eso están las ambas situaciones. Para que nosotros entremos en estrecho y podamos trazar. Y podamos ver lo que Dios quiere decirnos. Podamos juzgar las situaciones. No hay a uno, ni siquiera uno, que sea sabio y pueda juzgar entre los hermanos. Hablamos es de esto. Porque Dios nos da esa sabiduría. Y hoy vemos esa sabiduría como que, uy, qué sabiduría de Dios. Pero Pablo lo describía en el tiempo como que era algo que tenía que ser normal en medio de la iglesia. Y cuando lo hace así, cuando dice no hay ni siquiera uno que pueda juzgar. O sea, debería haber en medio de nosotros siempre hermanos que puedan juzgar las cosas, entender las cosas. A veces juzgamos más situaciones que en realidad Dios después nos muestra que las juzgamos porque no entendíamos. Porque no entendíamos. Como una vez te dijo a ti Jesús que mandaba felicitaciones porque nunca había visto disciplina haciendo. Y uno lo dice, es una realidad, yo lo sé, no tenía que decirme que Jesús, yo lo sé. Porque desde que conozco al Señor lo he visto. Que no se disciplina en las iglesias como Dios dice que se discipline. Al resultado, todo lo que vemos ahorita. Iglesias con hijos extraños, que no son hijos de Dios. Son hijos extraños. No tienen nada que ver con Dios. Basta ver enlaces. Uy, cada vez que prendo y veo algo, yo me quedo más asombrado. Cada día van más para abajo. Porque Dios los está bajando. Para ver si la gente ve, pero ni aún así la gente ve. Porque no quieren ver. Pero nosotros tenemos que venir a la iglesia a ver. Háblale, Ezequiel. Háblale, ese es un pueblo rebelde. No te escucharán a ti, Ezequiel, porque no me quieren escuchar a mí.
Come mis palabras, Ezequiel, cómelas y háblale a ese pueblo. Háblale. Quizás te oyeren, Ezequiel. Tremendo cuando Dios habla así. Porque Dios sabe que a la gente no le gusta escuchar. Dios sabe que cada vez que Él levante a alguien a predicar el Evangelio, lo van a tildar de todo, menos que es de Dios. Así hicieron con Jesús, así hicieron con todo, así hacen hoy. Siempre que alguien se levanta a predicar la palabra del Señor, lo tildan de todo, menos que de un hombre de Dios. Y Dios lo sabe. Pero al final siempre sabrán, créelo. Yo estoy seguro de eso. Es así. Yo estoy seguro de eso. Él es bueno. Sé perfecto como vuestro Padre que está en los cielos, que hace llover sobre buenos y malos. Así es Dios. Así debemos de ser nosotros. Qué tremendo el Señor. Es importante esto, porque uno ve eso y uno dice, tengo que mejorar. Pero hay gente que no tiene eso. Mano, tienes que mejorar. ¿En qué? Qué tremendo, ¿no? Tienes que acomodarte, mejorar un poco. ¿En qué? ¿Qué tengo que mejorar? Es triste que no sepamos nosotros que tenemos que mejorar nuestros caminos cada día. Y el que no lo sabe es porque no tiene sabiduría, porque no está entendiendo lo que Dios le está diciendo. La palabra es pura, es santa y buena. Eso lo dijo un hombre que entendió lo que él era. Eso fue el apóstol Pablo a los romanos. Mas yo soy vendido al pecado. Esa expresión que si yo la predico del púlpito, yo soy alguien que no tiene fe, porque Cristo ya me redimió. Pero lo dice Pablo y es de sabiduría. ¿Se entiende esto? No se entiende porque realmente no entienden las cosas del Señor. Y tú lo ves diciendo, no le atribuyas mal a Dios porque Dios no le hace mal a nadie. Claro que Dios no le hace mal a nadie, pero lo bueno y lo malo debajo del cielo lo decide Dios. Hay gente que tú lo escuchas predicando, me pasó algo malo, ay, el Señor me está probando y le echan la culpa a Dios. Al contrario, el que es de Dios dice, tú sabes por qué permitiste esto, Señor. Aleluya. Porque sabe que el único que tiene poder para que pase o no pase algo es Él. Tan sencillo como eso. Es así. Cuando nosotros tenemos sabiduría, nosotros podemos ver en todas las cosas que nos pasan, podemos ver y podemos entender lo que Dios está haciendo. Porque es triste que muchas veces estamos, hermano, y un testimonio, no tenemos testimonio. Y tantos testimonios que Dios nos da a diario de cosas que hace en nuestra vida. Yo veo a Dios a diario en mi vida. ¿Sabes por qué yo lo veo a diario en mi vida? Porque yo no tengo ojos grandotes para esperar que si Dios me regaló un carro y eso, ese es Dios. No, yo lo veo a diario en mi vida porque como el Señor está conmigo, en todo lo que hago yo busco y veo al Señor. Y hay una diferencia. Cuando nosotros sabemos que Él está con nosotros, nosotros lo vemos a diario. Incluso cuando algo nos pasa y nosotros vemos allí al Señor. Siempre enseñándonos las cosas, porque nos enseña. Es así. Yo no estoy en la cabecita de ninguno de los niños, para yo entender cuando yo los corrijo así fuerte qué es lo que pensarán ellos. ¿Verdad? Y de repente se pondrán bravos con uno, no sé. Pero ciertamente cuando uno lo hace, uno no lo hace ni para matarlo, ni para destruirlo. Al contrario, para uno es encaminarlo de la manera que uno piensa que es mejor. Y esto es importante hacerlo que se vea, porque es la manera que uno piensa que es mejor. Y no es que yo me esté atribuyendo que es lo que yo pienso y lo que Dios no, pero es que lo que Dios dice es una cosa
Y cuando lo que Dios dice para ti es una verdad, eso es lo que tú vas a pensar que es mejor. Porque a veces pensamos que algo es mejor, pero no es lo que Dios dice. Entonces, es lo que estamos pensando nosotros en el momento que es mejor, ¿o no? No debería ser así, pero muchas veces es así y no debería ser así. Siempre lo que pensamos que es mejor debería ser lo que Dios dice, porque lo que Dios dice es lo que es mejor, no lo que nosotros pensamos que es mejor. A veces no tenemos el mejor pensamiento para hacer las cosas. Obviamente no estamos afincados en lo que Dios dice. Obviamente no estamos juzgando la situación de la manera más correcta. Por lo menos el Señor ahí no está. ¿Qué dice la palabra? Que cuando vengan los vientos, los ríos, si su casa no está fundamentando en la roca, va a ser grande su ruina. Y eso no es nada más aquí. Ojalá el Señor lo ayude. Pero con esa hipocresía y falta de arrepentimiento, Dios no responde a eso, porque Jesús lo dijo claramente: sin arrepentimiento todos perecerán. Todos. No uno, la mitad, medio, todo el que no se arrepienta. Porque la predicación es el arrepentimiento y por consiguiente el perdón de pecados. Es así. Esa es la predicación. Arrepentíos y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados. Esa es la predicación. Yo no conozco otra predicación. Ah, claro, uno no anda gritando arrepentidos, arrepentidos. Pero Dios sí pone la palabra, bueno, los desobedientes, los que están robando, los que... ¿Qué está diciendo Dios? Arrepiéntete, no seas ladrón, no seas desobediente, no. La palabra es clara cuando dice, mire, el espiritual juzga. Y uno está viendo, yo a veces veo cosas y oye, yo digo, y yo no quisiera. Pero ¿qué hace uno si la palabra desnuda todo? No que los que estemos aquí somos perfectos, porque yo estoy corrigiendo a más de uno y lo estoy haciendo que no me canso, porque es lo que pone el Señor en mi corazón. Pero hay cosas que rebasan, que se salen, como cuando el agua se empieza a salir de la olla. Usted no, ay, qué bueno que se está saliendo. No, porque si la deja que se siga saliendo hasta la llama, se la apaga. Hay cosas que se salen de la regla, de la norma. No podemos caminar con Dios si en realidad no queremos caminar con Él. No podemos decir que venimos a buscar a Dios cuando en realidad no lo estamos buscando. Es una cosa absurda. Pero hay gente que a veces, bueno, practican esas cosas. El problema aquí no es esa gente, porque hay muchos así, millones, que gente sin sabiduría lo juzgan. Ay, sí, el hermanito, Dios lo bendiga. Y hasta pueden jugar la situación, ay, que le hicieron eso no se debe hacer. Eso va a pasar muchas veces. Pero lo ilógico es lo que está diciendo Pablo, que no haya uno que pueda juzgar esas situaciones. Eso sí es ilógico. Que no entienda. Esto es importante. Si algo así pasa, yo me pregunto, uy, Señor, y empiezo a ver, Señor, no quisiste hablar porque nadie te está escuchando. Es la pregunta que yo me hubiese hecho como creyente. Qué tremendo. Son cosas. ¿Quién le habla al aire? Nadie quiere hablarle al aire. ¿Quién quiere hablarle a alguien que no le escuche? Nadie quiere hablarle a alguien que no le escuche. Más el Dios de los cielos. Y si Él sabe que usted no lo está escuchando, Él no le va a querer hablar. Y el problema es que eso no produzca en usted el querer usted mejorar su camino delante de Él. Porque el problema grave es que ya Dios no le quiere hablar. Ese es el problema. Porque, por ejemplo, el Señor no quiso hablar. Y de repente y el Señor no quiere hablar. Aunque de repente Él no quiere hablar porque los que están ahí no le quieren escuchar. Eso a mí me preocupa.
¿Por qué? Porque yo, Señor, no quiere hablar más por mí. Entonces eso me mueve a mí a mejorar. En esa voluntad somos santificados todos, dice el Señor. Y esta es la diferencia. Porque quiero mejorar mi camino delante de Él. Quiero mejorarlo. Y eso es lo que a Dios le agrada. ¿Y por qué? Porque es lo mejor que podemos hacer. Da tristeza, pero es la realidad. Lo mejor que nosotros podemos hacer es querer hacerlo. Así está destituido el hombre. Por eso ningún ser humano se va a justificar delante de Él por hacer cosas en la ley. Eso es lo que dice el mandamiento. No porque cumple la ley, no. Porque el hacedor de la ley será justificado. Amén. Eso es lo que dice la palabra. No se va a justificar delante de Él alguien que haga cosas de la ley. Es tremendo porque a veces se nos olvida por qué Él vino, por qué Él descendió y por qué estamos aquí. Estamos aquí no por ser muy buenos. Es como aquellos motorizados que lo agarraron todos sin casco. A mí me llevaron una vez una ráfaga, pues de esa. Estaban parando ahí en la avenida Sucre y venía yo sin casco y me pararon. Y me dejaron ahí en el Parque del Oeste. No, llevando sol sentados todos así, en la broma de la guardia que había ahí en el Parque del Oeste. Y fue mi mamá y todo, y le dije al guardia, no, eso van a estar aquí todo el día hasta el final de la tarde lo soltamos. Y ahí nos dieron una charla toda que no hay que ponerse su casco, y esto y lo otro, las leyes de tránsito y esto. Entonces salí yo bronceadito, pues quemadito. Ahí no estábamos por santo, ¿o sí? Por no ponernos el casco. La ley dice que si usted es motorizado tiene que ponerse un casco, ¿no lo dice? ¿Por qué nosotros estamos aquí? ¿Por santos? No, no estamos aquí por santos. Estamos aquí porque aquí viene alguien que nos santifica, que es muy diferente. Por eso estamos aquí. Aquí estamos para seguir la santidad. Por eso estamos aquí. No porque somos santos. Bueno, porque somos justos. No. Aquí estamos porque el que viene nos justifica. Porque Abraham fue justificado por su fe. Amén. Pablo nos revela que la fe viene por el oír la palabra de Dios. O sea que cuando nosotros venimos acá y creemos a la palabra, esa fe a nosotros también nos justifica como justificó al creyente Abraham. Amén. Eso es lo que está diciendo la palabra. Porque nos olvidamos que esa fe ahora es revelada. Es una fe tremenda, no es como la fe que tenía Abraham. ¿Por qué no es como la fe que tenía Abraham? Porque ahora el mismo Señor, el mismo dueño, fue el que la anunció. Amén. Y esa es la fe de nosotros. Por eso a Abraham se le prometió, en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Y por eso Jesús fue y les predicó a los del otro tiempo. Amén. Porque esta es la fe tremenda. Amén. Que había de ser mostrada, revelada. Tremendo esto. Pero a veces venimos a la iglesia y se nos olvida por qué estamos aquí. Y pensamos porque, bueno, ya tengo cierto tiempo, soy alguien. No, ese es el error más grande que podemos nosotros cometer. Pensar, tener un concepto de nosotros que no es. Que no es. Hay gente que se crean doctrinas como que, bueno, ya Jesús me salvó hace años. Sí. Pero viene otro de fe y le dice, bueno, a mí me salvó hace años y después a los días de hace años me volvió a salvar. Y al día siguiente de hace años me volvió a salvar. Y así sucesivamente me ha venido salvando por 20 y tantos años, por 15 años, por 10 años, por 9 años. Y hay una diferencia. Hay una diferencia porque Jesús es el Salvador. ¿Cuántas veces Él es el Salvador? Una vez y hasta siempre Él es el Salvador. Eso no quiere decir que Él te salva a ti una vez
y para siempre, como algunos lo entienden. No, 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 no. Él es Salvador de eterna redención. Amén. Porque Él salva eternamente al que se acerca a Él. Él salva al que se acerca a Él. Amén. Si usted hoy creyó en Él, pero si todo eso que edificó, dice Pablo, lo que edifiqué lo transgredo, o sea, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo? O sea, soy un transgresor, ¿cierto? Los transgresores entrarán al reino de los cielos porque son justificados por Jesús. La Biblia no dice eso en ninguna parte. Un transgresor va a pagar por la justicia de Dios. Amén. Porque un transgresor es un impío, alguien que es un delincuente espiritual, alguien que transgrede lo que el Señor dice. Es un impío. Entonces tiene que pagar cárcel por eso. A veces estamos en la iglesia y se nos olvida eso. Y tenemos conceptos que Dios no nos ha dado. ¿Cuál es el concepto que Dios sí nos ha dado? Arrepentidos. Haced esto entre ustedes. Así como yo les hice, ustedes harán. Esto es importante, nosotros saber esto. Que nosotros siempre tenemos que estar limpiando nuestros pasos. Siempre vamos a estar caminando hasta que partamos con el Señor. Tenemos que estar limpiando nuestros pasos. Pero limpiar nuestros pasos no es agarrar como Él hizo simbólicamente una toalla, un tobito con agua y lavar los pies. No. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para limpiarnos. Habla más de una actitud mientras caminamos. Somos discípulos de Jesús. Es un privilegio. Somos discípulos de Jesús. Es una bendición. Pero hoy respondí mal. Tengo que arrepentirme. Uy, estaba haciendo esto y dejé de hacerlo. Tengo que retomarlo. No puedo ser una persona que me caí. El que se cae no se levanta, dice el Señor. ¿Para quién es esa palabra? Para el que se cae y no se ha puesto de pie nuevamente a seguir adelante. Porque tenemos una carrera por delante y tenemos que correrla. Ah, no, pero yo estoy... Y hay gente que lo dice literalmente así, no, yo estoy apartado. Y tú dices, ¿será posible? Arrepiéntete. ¿Cómo se te ocurre decir eso? No han tenido pastores que realmente le hayan enseñado el camino para guardarse de decir tremendas tonterías. Porque eso es una tremenda tontería decir eso. Estoy apartado. Señor, tenga misericordia de mí. No permita que nunca me aparte de Él. Qué estupidez. Estoy apartado. Salieron de nosotros para que se vea que no son de nosotros. ¿Quién fue jamás aquel que escapó de las manos de Jesús? Ninguno. Este mandamiento tengo del Padre, que todo lo que me da yo no pierda nada. Aleluya. Sino que lo resucite en el día postrero. Eso es lo que hace Jesús. Y nadie puede ser arrebatado de su mano. Tan sencillo como eso. Pero a veces tenemos ideas que no sé de dónde salen. Dejamos pensamientos que no sé de dónde salen. Porque no somos sabios. Porque no estamos aplicando aquello que Dios nos viene enseñando. Porque no estamos viendo las experiencias y cuando vienen juzgarlas según la palabra. Sino que de repente caemos y nos vemos que somos muy pecadores. Ay, yo nunca voy a dejar de responder así. Ay, y a declarar cosas que Jesús nunca ha dicho. Jesús nunca ha dicho. Nosotros a decirla. Entonces, ¿para qué la palabra?
Y dijo Dios sea la luz. Y aquí estamos nosotros. Y dijo Argenis, no sea la luz. Y dijo Dios sea la luz. Y dijo Argenis, no sea la luz. No es una estupidez. Si Dios dice esto, porque yo digo aquello. Si Dios juzga así, porque yo juzgo de otra manera. No debe ser así. Porque hay gente así. Porque realmente no están escuchando lo que Dios dice. Y esto es importante. ¿Sabes qué es bueno? Escuchar al Señor. Eso es bueno. Yo a veces me pongo a meditar, como lo estoy haciendo ahorita, me viene al recuerdo. Cómo el Señor me da la enseñanza y uno dice, qué especial eres, Señor. Y llegó y me da algo. Y yo me emocioné, me estaba bañando y yo, esta es la palabra. Me senté ahí en la cama a retomar lo que estaba en el baño. Hasta ahorita ni me acuerdo de eso que me dio. Así es el Señor, qué tremendo. Pero rápidamente, como ya uno tiene tiempo con Él, digo, no, eso no es lo que tú hablas. Y me empieza el Señor a hablar de otra cosa. Pero es tan tremendo porque Él va como quien no quiere la cosa. Y lo que tú estás leyendo, como lo estás leyendo, no es lo que Él te está diciendo. Es algo tan extraordinario el Señor. Para que cuando tú hables, tú también te sorprendas de lo que Él hace. Es tan extraordinario el Señor. Nosotros no podemos ser gente sin sabiduría. No podemos porque no lo vemos. Y si no lo ves, pierdes, porque esas cosas a mí me fortalecen para seguir. Esas cosas a mí me dan ánimo en medio del desánimo, porque lo veo al Señor en mi vida. Y eso me estimula a mí a seguir adelante. O sea que si no tengo sabiduría me pierdo esas cosas. Pero si no tengo sabiduría es porque no se la pido, porque eso es lo que me dice la palabra. Porque Él la da. Hay gente, yo la he pedido. No, no la has pedido, porque si la has pedido, Dios te la da. Puente roto, así tenemos que ser. Porque nadie te va a venir a decir algo contrario a lo que Dios te dice. Hermana, pero que usted dice que no sabe. ¿Por qué digo? Porque Dios dice eso. Por eso lo digo y lo defiendo. Y sé que tengo la razón. ¿Qué manera más fácil de tener la razón? ¿Usted siempre quiere tener la razón? Diga lo que Dios dice. Para que usted vea que siempre va a tener la razón. Nunca va a perder. ¿Quién pierde así? Pues? Nadie. A veces Dios no nos lleva a nosotros a sus cosas y es porque no le estamos pidiendo. Y no le estamos pidiendo es porque no estamos entendiendo. Y no estamos entendiendo porque no le estamos escuchando. Y no le estamos escuchando porque no creemos que Él sea el que está hablando. Y si no creemos que Él es el que habla, no vamos a tener fe y nunca vamos a avanzar, nunca vamos a crecer. Siempre vamos a estar igual. Porque es por la fe. Y a alguien por ahí se le olvidó que la fe es la certeza de lo que no ve, de lo que no se ve, de lo que no está. Esa es la fe. ¿Tienes certeza de eso? Ahí está el detalle. Si no es así, no tienes fe. Tan sencillo como eso. Gente así van a haber muchos y van a desaparecer un instante. Y gloria a Dios por eso. ¿Sabes por qué? Porque es una oportunidad para esa persona de que se arrepienta. Es así. Porque ¿sabes lo triste de no tener sabiduría para no ver eso? Que una persona que permanece así y se queda y no lo incomodan, se pierde. Se pierde. Claro, llega y piensa que él está bien porque nadie le dice nada. Y así hay mucha gente que tú lo ves sentado y porque diezman, porque no le dicen nada. Yo prefiero caer mal. Pero cada vez que Dios me ponga la palabra me voy a afincar. Y está el detalle en la persona que esté recibiendo allí que yo me la afinco. Que me diga, bueno, eres ofensivo, o esto, uy,
la tienes agarrada conmigo. Ahí está ese detalle. Pero si la persona tiene un poquito de sabiduría, va a poder agarrar y decir, uy, tengo que mejorar mi camino. Porque cuando lo mejore, número uno, ya por lo menos ese que está allí no me lo va a estar diciendo, en el peor de los casos. Porque si tiene sabiduría va a ser agradecido. Oye, gracias hermano, porque no veía, pero entendí que tengo que mejorar mi camino. Es así. Porque es algo absurdo. Es algo absurdo que Judas haya molestado porque el Señor dijo eso. Pero es una realidad. Se molestó porque el Señor dijo, a los pobres siempre lo tendré con ustedes, a mí siempre no. No porque se cuidara de los pobres, dice el Espíritu Santo, sino porque era tremendo ladrón. Que es tremendo, ¿no? Y se robaba de la bolsa. Por eso se molestó con el Señor. Y hay gente así, que se molesta porque le dicen la verdad. Ah, eso es conmigo. Claro, ¿con quién más, pues? Es así. No podrá decir, oye, ese es con otro. Y ya de una vez tú lo ves a la defensiva. Oye, no podrá pensar esa persona es con otro. No, estaban predicando bastante gente allí, igual, porque es contigo. Pero no puedes decir entonces tú, bueno, voy a mejorar mi camino. Amén. Es triste, pero es una realidad. Oye, no podrá ver esa persona eso tan sencillo. Por eso nosotros tenemos que mejorar nuestros caminos. Hacer las cosas mejor. Pedirle al Señor sabiduría. El que te falta de sabiduría, pídala a Dios, dice Santiago. Tenemos que saber las cosas. Tenemos que saber lo que Dios está haciendo en nosotros. Vamos a ir a Santiago 1 para cerrar con ese texto. Santiago capítulo 1. Mira cómo dice Santiago, versículo 2. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de ustedes tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da abundantemente y sin reproche, y le será dada. Amén. Vamos a dejarlo hasta allí para no meterme en el contexto de lo que está hablando Santiago, sino tomar esto. Él está diciendo que cuando estén en diversas pruebas, que se gocen. ¿Sabes? No, pero ¿quién se goza si lo que me está pasando es malo? En el sentido, ¿no? Porque si son pruebas de Dios, son para darnos paciencia, dice Santiago. Pero hay gente que no lo entiende. Como que no entiende que la corrección Dios se la está dando es para llevarlos más adelante, para hacerlos crecer, para usarlos. Pero no lo entienden. Y eso lo está diciendo Santiago. Ustedes no pueden tener por gozo todas esas pruebas. Tan falta de sabiduría. Pídansela a Dios que Él les va a mostrar y les va a decir cómo, por qué Él hace esas cosas. Amén. Y van a entender. Y esto es importante. Ah, pero hay gente que en vez de hacer eso, hacen todo lo contrario. Oye, si yo en la iglesia, oye, la palabra, uy, Señor, dame sabiduría para ver en qué estoy yo mal allí, si no veo, ¿no? Señor, dame sabiduría para ver qué me toca a mí allí, qué me estás diciendo. Eso es lo que tenemos que pedirle al Señor, ¿no? Señor, ese pastor, envíalo para el infierno, que eso no es de Dios. Casi que le decimos a Dios que, ¿tú crees que Dios así nos va a dar sabiduría con esa actitud? ¿Tú crees que Dios cada vez que tú te molestes por una palabra, Él se va a ir allá a antaño a recordarte desde el día que llamó a la iglesia, las cosas que pasaron, cómo ha venido confirmando su obra? Dios va a hacer eso una y otra vez cada vez que a ti te parezca que algo no es de Él. Por eso lo digo, que a veces uno tiene que ir a ciegas. Amén. Porque a veces las cosas que nos pasan pensamos que no nos las merecemos porque lo hemos estado haciendo todo bien
Y en realidad, bueno, hemos estado haciendo las cosas bien. Pero eso no quiere decir que Dios sea injusto en lo que está pasando. O sí. No, sino que hay algo que Dios está haciendo y Dios es un Dios sabio. Entonces eso lo va a entender alguien que tenga sabiduría para poder ver lo que Él está haciendo. Pero alguien que venga con necedad, ojo, siempre lo repetimos, Dios no nos va a responder a nosotros de acuerdo a nuestra necedad. No, Él nos va a responder como merece nuestra necedad. Y como es de parte de Dios, vamos a quedar viendo menos. Viendo menos. Y Él se lo dijo a Israel. Al final de los tiempos, ella me buscará. O sea que Dios mismo sabía que iba a agotar toda esa aflicción y cuando ya más no pudiese, no tuviese a dónde ir, iba a ir a Él. ¡Qué tremendo Dios! Así es nuestro Dios. ¿Que Él le agrade afligirnos? No. Pero Él nos conoce. Que no queremos hacer lo que Él nos dice. Nos enseña. Muchos ven eso como que Dios es malo. No. Si Dios fuese malo, hiciese con nosotros, como dijo Asaf, nos ponen esos deslizaderos y nos va bien toda la vida. Pero adivina qué, en asolamientos los harás caer. O sea que Dios no es malo con nosotros, es bueno. Ojo, Él no es malo con nadie. Él sabe lo que está haciendo. No es juicio de uno aquello. No estamos para juzgar aquello. Pero aún ahí actúa con bondad el Señor. Y yo siempre trato de extraer lo mejor, pues. Porque Él siempre hace lo mejor. Y yo siempre lo digo, Dios es tan bueno que mira esa gente y los va a hacer en asolamiento y los deja disfrutar bastante, que al antojo. Dios es muy bueno, ¿vale? Dios es muy bueno. Bueno, ya que van a una eternidad, bueno, que por lo menos disfruten un rato. Que Dios tan bueno, ¿verdad? En cada cosa nosotros tenemos que extraer lo que sabiamente podamos extraer, lo que mejor podamos extraer. Pero a veces somos absurdos. Nosotros debemos de conocernos a nosotros que cuando nos molestamos, lo menos que tenemos nosotros para responder es sabiduría. Siempre, para hacer todas las cosas lo necesitamos. Y a veces no nos damos cuenta de eso. Entonces tenemos que tener presente eso siempre. Que esas reacciones, todas esas cosas de nosotros, juzgarlo inmediatamente como es. Esto no está bien. Por eso Jesús nos enseñó cosas muy claves, que en Él no estaban y tenemos que entenderlo. Porque en Él no había pecado. Cuando dice que no había pecado, que no había nada de lo que hay en nosotros. Tan sencillo como eso. Por nada estaría afanoso, porque Él no se afanaba por nada. Pero Él lo experimentó en medio de nosotros. Y vio los afanes y vio todas estas cosas. Y veía como el hombre se inclinaba, se doblegaba y Él se entristecía muchas veces por esas cosas. Porque veía a las personas errantes y la persona errante cómo anda por allí, uy, ¿a dónde vamos a ir? Preocupado, ¿cuándo vamos a llegar? ¿Qué es eso? Ansiedad, afán. Pero esas cosas no estaban en Él. Pero nosotros sí. Y nosotros tenemos que saber cuando esas cosas llegan, no, que el Señor, no, todo lo puedo en Cristo que me falta. No, nosotros tenemos que saber que todo eso es malo. Todo eso es malo. Claro que sí, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero no irnos a las cosas sin sabiduría. Entendiendo, no juzgando bien esas cosas. No, sí, pero uno está bien, yo me molesté, pero no, o sea, eso no está bien que yo me haya molestado. No está bien y tenemos que juzgarlo. Ah, esas cosas están en mí. Bueno, sí, pero no puedo juzgarlas como buenas. No tuve que haberme molestado. O sea, es malo molestarse. No estoy diciendo que sea malo molestarse, porque Dios se molesta. Dios es malo. Es bueno sentir celo para lo que es bueno. O sea, yo me puedo molestar por algo que viola las cosas del Señor, pero no por cualquier cosa.
por algo que es injusto. Sí. Y Dios nunca va a juzgar eso como malo. Al contrario, Dios va a decir, mira el celo que tuvo Josías por mí. Él no verá estas cosas. Así es Dios. ¿Qué hizo Josías? Se puso bien, pero bien bravo. Eso hizo Josías. Y por eso Dios se agradó de él. Porque se puso bien, pero bien bravo. Pues eso es lo que él hizo. Porque los judíos cuando se ponían bien, pero bien bravos, que llegaban hasta el límite de que estaban totalmente indignados, se rasgaban sus vestidos. ¿Qué hizo Josías? Se puso bien, pero bien bravo. Entonces, ¿qué hizo Dios? Los premió por eso. Amén. O sea, que no es malo ponerse bravo. Pero sí es malo ponerse bravo por cosas que no debo ponerme bravo. Y Dios lo sabe. Y a veces nos ponemos bravos por cualquier cosa. Entonces tenemos que identificar rápidamente que eso es malo y que Dios no lo aprueba. Si no, nunca vamos a poder mejorar nuestro camino en ese sentido. Nunca. Pero cuando juzgamos que eso, ya eso lo visualizamos. Y de repente puedes caer 10 millones de veces en eso. Pero cada día encajas más tu voluntad en eso. ¿Por qué? Porque cuando pasa, te sientes mal por eso. Y te corrigen y no espero. No, es verdad. Con toda esa molestia que eso conlleva. Es verdad. ¿Qué es lo que tú estás poniendo allí cada día? ¿Eso está mejorando? De ninguna manera. Bueno, la palabra lo dice así, vas por buen camino. Pero ¿qué es lo que estás poniendo allí? Tu voluntad. Cada día. Tu voluntad de que eso no sea así. Tu voluntad. Y eso es lo que hace que Él mismo os perfeccione, afirma y fortalezca. Algo lo hace. Claro, el padecer un tiempo, por eso. Tú no padeces por algo que no te hace padecer. Tú padeces por algo que te hace padecer. ¿Quién padece por lo que le gusta? ¿Quién? Nadie. Nadie padece por lo que le gusta. Entonces padecemos por algo que no nos agrada. Allí es donde está la diferencia. A lo mejor no entiende el ejemplo, pero si lo entiende va a entender lo que necesita. Porque cuando algo no nos agrada, en realidad, por eso padecemos. Y si en realidad llega a no agradarme el que yo tenga esa actitud, yo voy a padecer por eso. Pero si yo no reconozco, eso nunca va a llegar al punto que ya no me agrade. Ahí no hay santificación jamás. La santificación viene cuando mi voluntad está allí. Eso no me agrada. Es lo que yo quiero. Ahí ya está mi voluntad. No me agrada. Y es importante entender lo que el Espíritu realmente nos está enseñando. Pero a veces no lo entendemos. Párate allí, Ezequiel. Mira lo que estos hacen ahí, Ezequiel. ¿Estás viendo lo que hacen? ¿Jugarás tú estas cosas, Ezequiel? Dios necesitaba eso. Estaba buscando la voluntad de Ezequiel. Moisés estaba en el monte con el Señor, antes que bajara, antes que viera el becerro. Y el Señor le dijo a Moisés, Moisés, yo he visto que este pueblo es un pueblo duro de servir, Moisés. Déjame destruirlo y te pongo sobre un pueblo más grande. No, Señor, porque si no van a decir, tú eres un Dios que tremendo, Moisés. Tenía la voluntad del Señor. Y eso es lo que el Señor busca en nosotros. La voluntad. La voluntad. Esa voluntad que se mueve como Él.